Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, según la agencia Bloomberg, puso otros $500 millones, se llevó pesos. Vamos a ver qué hace con los pesos. Una vez que sepamos además cuántos pesos juntó todos estos días. Pero bueno, la cuestión es que así todo, mantuvieron a raya por debajo del techo de la banda. El central no tuvo que vender dólares gracias a la intervención de Scott Bessent. Y Caputo lo que dice es que el lunes, pase lo que pase, el domingo no se flota libremente y que va a mantener el esquema de las bandas cambiarias. No va a pasar nada, el esquema se va a mantener exactamente igual. Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado. ¿Por qué? Porque hoy tenés un banco central muy bien capitalizado, porque tenemos unos fundamentos sólidos, y porque la verdad tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable. Si vos hoy tuvieras un tipo de cambio atrasado, no podríamos tener récord de exportaciones. ¿Dónde se vio un país con récord de exportaciones con un tipo de cambio atrasado? Lo que pasó es que tenés una muy buena cosecha sumado a un punto de maduración de todo el sector energético de Vaca Muerta, que te está haciendo además sumando como un nuevo sector fuerte a las exportaciones. Que eso tiene más que ver con el punto de maduración de Vaca Muerta, me parece a mí, que con condiciones favorables a las exportaciones. Pero lo que pasa es que más allá de eso, fíjate lo que dice alguien como Ricardo Arriazu, economista muy escuchado en el mundo del establishment, sobre qué va a pasar con el dólar. Decía ayer Arriazu. Ustedes me dirán, ¿por qué ahora el dólar está arriba? ¿Por qué la sigue aún con la ayuda de Estados Unidos? Muy sencillo. Digamos, si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y ¿a cuánto se va el dólar? A cualquier nivel. Si las elecciones salen bien y hay ayuda de Estados Unidos, baja. ¿Pero a dónde baja? 1.300, 1.350. Cualquiera que hace las expectativas, está claro que conviene pasar las elecciones en dólares, pero eso no me dice cómo va a ser el futuro. Es puramente una apuesta de corto plazo. Bueno, bastante claro, ¿no? Es un poco bastante representativo lo que está, más los individuos, porque también lo que pasa es que, aunque las tasas en pesos, si alguien creyera que hay tiempo para hacer carry trade, te convendría, desde abril que se abrió el cepo para individuos hasta la fecha, los argentinos compramos para ahorro 18 mil millones de dólares, o sea, el equivalente de todo el swap con Estados Unidos o del último crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más dijo Luis Caputo? Dice que ahora descubrió que las elecciones de mitad de término son importantes. Yo no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027. Porque creo que para las presidenciales del 2027 el objetivo debiera ser que la oposición presente una alternativa razonable. Y los gobernadores hay un montón de gobernadores, la mayoría de los gobernadores son razonables. La mayoría de los gobernadores, incluso dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo. Piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo. Ojalá para el 2027 haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término que genera todos estos problemas que estamos viendo. No puede ser que la alternativa sea el comunismo. El comunismo, dice Caputo, que con esos gobernadores tan razonables, ninguno tiene diálogo con la Casa de Gobierno. No. Esos gobernadores que él dice que son tan lógicos, terminaron con una oferta electoral propia y terminó desde el gobernador de Salta cantando con una guitarra en Plaza de Mayo a ver si lo atendían, digamos. Esos gobernadores que considera tan razonable Caputo son gobernadores que han dicho, Yarlora en Córdoba, Puyaro en Santa Fe, Ignacio Torres en Chubut, todos ellos lo que han planteado es que es muy difícil porque el gobierno no tiene en cuenta cosas muy elementales como discutir la infraestructura, el mantenimiento de las rutas. Y hay que ver, porque ahora cuando pasen las elecciones, algo que no se notó, en realidad el gobierno levantó la pata del ajuste fiscal porque no aplicó todos los recortes de subsidios durante el invierno, por ejemplo, de energía. Con lo cual, para cumplir con el 1,6% de superávit fiscal en el año, debería, cuando pasen las elecciones, apretar más todavía el ajuste fiscal. Sí, porque hizo las dos cosas. No hizo ni los recortes de subsidios ni los aumentos. O sea, la totalidad de los aumentos que tenía que hacer para llegar a ese superávit tampoco los hizo. ¿Qué más dijo Caputo? Yo no soy un fanático de
digamos, lo digo objetivamente como argentino. Realmente un voto no kirchnerista que no va hoy a La Libertad Avanza, me da mucha lástima por los argentinos, porque es prácticamente un voto perdido. Y lo digo ¿por qué? Porque el mundo está mirando estas elecciones. Es increíble lo que le estoy diciendo. O sea, yo vengo de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario. Yo no podía creerlo. O sea, el mundo está mirando estas elecciones porque el mundo está mirando a Argentina. Y entonces el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso. Bueno, la idea de que hay un voto perdido, si no es un voto para La Libertad Avanza, o sea, la idea de que cualquier tercera opción que vos no votes, y él parte de la base que el voto al kirchnerismo es un voto al comunismo, pero tomemos eso, salgamos, cualquier tercera opción, cualquier voto por, no sé, Schiaretti en Córdoba, por cualquiera de los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, eso es un voto perdido. Es muy antidemocrático como argumento. También es cierto que el mundo, particularmente Estados Unidos, va a estar viendo el número total de votos que saque La Libertad Avanza en todo el país. Ahora, lo que pasa es que ellos sintieron cuando armaron las listas, que estaba mucho más fuerte económicamente el panorama, que con pintar de violeta la boleta alcanzaba. Y es muy mala la calidad de los candidatos que pusieron a rodar, pero realmente mala. Por no hablar de Esper, por no hablar de ahora están enredados con Villaverde, que no puede entrar a Estados Unidos, la candidata senadora de Río Negro. Milei suspendió la campaña. Ahora apareció el candidato en Misiones, el extenista Hartfield se llama. El gato Hartfield, Diego Hartfield. Que promocionaba apuestas ilegales en el tenis, además que donde ha habido mucho problema, porque como es 1-1... Los dueños de esas páginas de apuestas ilegales están presos. Y él hacía promoción de esos. Bueno, un candidato de Tierra del Fuego, que se conocieron los audios, donde le cobraba a los empleados. La verdad que la calidad del armado electoral es muy pobre, pero muy pobre. O sea, decís, Diego Santilli parece un profesional de la política realmente, y no pudieron ponerla a Karen Reinhardt a dar esa discusión porque no la podía dar. Karen Reinhardt. Ahí va. Bueno, ¿qué? CHEJ en alemán. Claro. Puso domingo con mayúscula, Karen, pero son cosas que pasan. ¿Qué? Muy peronista, por Perón, porque es muy peronista. Vayan el domingo a votar y el domingo con mayúscula. Le da mucha importancia. A ver, no me importa el pasado, quiero decir, no es un problema que hayan sido vedettes o no sé qué, hay un montón de personas que se preparan y no ese es el punto para mí. El problema es gente que se lo toma en serio la candidatura, verdaderamente. O sea, si hubiesen puesto a Mariana Bray, Mariana Bray lo hace 10 veces mejor, hubiese sido una candidata 100 veces mejor, pero 100 veces mejor. Es periodista, tiene también otro background, pero de todas maneras, si buscan mujeres con esa visibilidad afines al gobierno, podrían buscar personas, más idóneas. Pero bueno, ¿qué decía Kicillof? Creo que están convirtiendo al Ministerio de Economía en una mesa de dinero. O sea, en algo que está más vinculado a la timba y a los negocios financieros que a la vida real, que a cuánto sale la leche, la carne, que tenemos el peor consumo de carne y leche en toda la serie histórica. Es grave, 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 grave. Basta Milei, es grave, la gente la está pasando mal. Y todo lo que anuncia tiene que ver con cómo salva a los timberos, nada con cómo ayuda al que maneja un auto, cómo ayuda al que tiene un comercio, cómo ayuda al que labura 8, 9, 10 horas, al que en blanco y en negro, porque tenemos toda la provincia en crisis. Bien, Kicillof que se puso la campaña al hombro, ¿no? Yo vi afiches en la ciudad, es raro verlo a Kicillof, está Tanelli y Tayana, pero él no es candidato, obviamente, pero se pone la campaña al hombro con Jorge Tayana como primer candidato, a quien le han hecho una campaña bastante infame de noticias falsas para vincularlo supuestamente con el financiamiento narco de Venezuela, fotos viejas de él con Maduro. Él tampoco cooperó mucho cuando dice, no es un... Ahora, de ser muy poco preciso respecto
respecto de cuál es el tipo de régimen que tiene hoy, o la incapacidad para decir que Venezuela hoy no es una democracia, no significa que el dinero de las valijas de Antonini y Wilson que vinieron para el financiamiento de la campaña de kirchnerismo sean guita que hoy está vinculada al narco. Digo, eso no tiene ningún sentido. A la vez, me parece que podría haber sido más claro con eso, y también lo acusa de ser asesino metebomba, Milei, alguien que estuvo 8 años preso, que también podría decir, como Pepe Mujica en Uruguay, digamos, que fue Tupamaro, que dice, estuve preso no sé cuántos años, y sale, digo, podría también, me parece que también ha sido muy dirigida una campaña de noticias falsas, porque me parece que es por el daño que ellos sufrieron con Spert, quisieron hacer una cosa como equiparable. Claro, es de igualar, porque si esperes ser un candidato narco, de repente el kirchnerismo financiado por el narco venezolano. Igual yo creo que Tayana podría haber sido mucho más claro abordando los puntos respecto de su campaña, y no lo fue. No, claro. Lo que no quiere decir que haya ninguna forma de asociarlo al dinero narco. Como tampoco a Patricia Bullrich, que la acusaron a través del Lácteo Vidal, es un rulo largo, que si Fred Machado puso plata en... No, ahí el problema fue que la dueña de Lácteos Vidal dijo, yo no puse plata, y cuando vas al registro de aportantes, aparece ella con nombre y apellido. Claro, pero que ella ya tenía un negocio con Machado y que después haya puesto plata en la campaña de Patricia Bullrich, no hace a Patricia Bullrich receptora de guita narco, que con eso está Mariano Recalde bastante. Sí. Bueno, mientras tanto, Nicolás Pino, presidente de las... Esta es la más impensada de todas. Nicolás Pino, muy cercano al gobierno, de hecho, el que era su vocero, soy titular del... Los medios públicos. Sí, Carlos Kikuchi. Kikuchi no. Kikuchi era... Kikuchi era el que estuvo con Milei allá lejos y hace tiempo. Carlos Cucci. Hoy es el titular de los medios públicos y era vocero de Nicolás Pino. Nicolás Pino salió furibundo, el titular de la Sociedad Rural Argentina, contra la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, funcionaria muy importante del gobierno de Trump. El voto del sur de Estados Unidos, los granjeros, los ganaderos, es un voto para los republicanos muy importante. Bueno, y ahí fue cuando le empezaron a escribir. A mí me hace gracia porque pasaron dos situaciones parecidas. Cuando se vio el teléfono a Scott Bessent, el secretario de Tesoro, que alguien le mandaba y decía, che, nos está pasando esto con los productores de soja, que le estaban diciendo, che, está beneficiando a Argentina. Y ahora la secretaria de Agricultura sale con lo mismo. Cuando dicen, che, vamos a traer carne a Argentina, los productores, los ganaderos norteamericanos salen y dicen, no, ¿qué estás haciendo? Brooke Rawlings se llama la secretaria de Agricultura. Sí, Brooke Rawlings. Y bueno, contra Brooke Rawlings saltó Nicolás Pino en estos términos. No sé si es una burra, mal informada seguramente la señora. Informada, ¿no? Sí. Lo que pasa a veces también, si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en la Argentina, con al sur del río Colorado, al norte, libre, aftosa, con vacunación, sin vacunación, bueno, eso puede llegar a confundir un poco. La señora habría que decirle que hace más de 20, 30 años creo que es. Por suerte en la Argentina no tenemos ningún problema con esta enfermedad que tanto daño hace a la ganadería, y la verdad que si no existe eso también es porque trabajamos bien y de manera consciente. Bueno, la señora burra le dijo, la señora tiene apellido, me parece un poquito misógino eso de referirse a las mujeres en situaciones de poder como la señora. Bueno, mientras tanto, también Julio Cordero, secretario de Trabajo, fue ayer al Congreso, eso es un progreso, discutiendo la reforma laboral que se viene. O sea, ¿cuáles son las reformas que dice Caputo? Después del resultado electoral, más allá de los cambios de gabinete, renunció Huerta, y ya sabemos, Cuño Libarona, más los que se van al Congreso, dice Caputo, la segunda generación viene reforma laboral, reforma impositiva. Julio Cordero, el secretario de Trabajo, habló en contra de las paritarias, no solamente modificar el régimen de despidos. Es un plan de incremento salarial dinámico. Y esto es lo que muestra, cuando ustedes ven las estadísticas, ese diferencial entre los salarios llamados de convenio y los salarios reales, que son los que marcan las empresas y los trabajadores en lo que lleva ARCA. Es decir, el salario real es muy superior, y debe serlo, al salario básico paritario. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación. Cuando la inflación va bajando, ahora las negociaciones tienen que tratar de otra cosa. Y ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores, que también generen un diferencial y se destaquen. Lo que nosotros queremos
es que continuando la cantidad de trabajadores e incrementándose la cantidad de trabajadores, los salarios generen este diferencial por mérito. Un diferencial por mérito, por productividad, da la sensación, ¿no? Sí. Él era gerente del Grupo Techín, ¿no, Sí, Cordero? Era un abogado de Recursos Humanos, ¿no? Sí, Del Grupo sí. Techín. La paritaria, yo creo, después podemos hablar con Luis Campos, pero creo que el salario convenio es el que mejor se defiende en Sí. contexto. En el caso de la siderúrgica, que es la rama 21 de la Unión Obrera Metalúrgica, todavía no está cerrada. La paritaria. Esa paritaria lo que hace es homologar las cifras no remunerativas. Lo que hace Cordero, digo, que es secretario de Trabajo, es homologar las que son no remunerativas. Entonces, desfinancia al sistema previsional homologando solamente esa parte. Claro, porque no quisieron dar aumentos por arriba del 1%, 2%, entendiendo que es uno de los precios de la economía, el salario, entonces meten los bonos o números Sí. no remunerativos. Bien, 7:16 de la mañana. MGMT Kids